Como siempre, muchas gracias por venir en esta pandémica tarde, que es lo que quería decir previamente, de finales del mes de noviembre, donde, según parece, seguiremos exactamente igual hasta pasadas las Navidades. Así que, armaros de paciencia, que total solamente llevamos, ¿cuántos meses ya llevamos? Nueve meses. ¿Será niño? ¿Será niño o niña? Creo que toca niña. Este año toca niña. Bueno, pues en el día de hoy venimos a presentar con estos dos entrañables amigos que ya parece que se están empezando a abonar a venir por aquí, lo cual me alegro mucho porque significa que nos van obsequiando con una serie de libros que en alguna ocasión lo hemos comentado por separado, que ocupan un segmento de la gente más menuda. ¿Lo dices por mí, lo de menuda? No, lo digo por mi hijo de 12 años, vale, no te preocupes, que tú eres menudo, pero yo me cuidaría muy mucho de decirte cosas malas. Que parece que de alguna manera como que se había perdido en los últimos años, es decir, los niños estaban, venga a leer cómics de Marvel. Gente que te salía diciendo que era una lástima que las chicas hoy en día no tuvieran como referencia hasta que por fin aparecía Capitana América. Y entonces, claro, le sacas el libro de Javier y le dices, pues a lo mejor alguna de estas os podría servir. Pero queda raro que en la historia de España de alguna manera se haya ido, no sé si exactamente perdiendo, avergonzando, tapando, seleccionando, un poco de todo probablemente. Y entonces, si bien es cierto que siempre hay los libros académicos, porque lógicamente los profesores universitarios hoy en día, gracias a ese gran fenómeno que se llama ANECA, es una agencia nacional de calificación que obliga a publicar como bellacos, da igual lo que sea, donde sea, como sea, y de hecho hay auténticos codazos por publicar porque están literalmente obligados, que se intente hacer muy buena alta divulgación histórica, como hemos tenido por aquí a Agustín Rodríguez o libros buenísimos. El último, el de la biografía de Felipe II, de Editorial Esfera de los Libros. Es alta divulgación histórica. Ya te sales del académico. Si bien es cierto que hacer una biografía de Felipe II, pues lógicamente aquello ha de tener un grosor bastante interesante. No os preocupéis, en segundo de bachillerato explicamos todo el reino de Felipe II más toda la estructura de gobierno de la Casa de Austria en tan solo 50 minutos de clase. Y los chicos son capaces de reproducirlo en un examen en tan solo 10 líneas. Qué profesionales, son buenos chicos. Sí. Están bien educados. Desde luego, o sea, es una cosa literalmente escalofriante. Entonces, si nos vamos escalando un poquito hacia abajo, es cierto que al público más juvenil, por ejemplo, hemos presentado varios libros. Javier ha prologado uno solo de Cascaborra. De Cascaborra De Cascaborra. De Cascaborra. En mi caso fue el artículo final de otro de los cómics. Entonces parece que al público juvenil y un poquito más adultos, los adultos también están empezando a acercarse con mucho cariño al mundo del cómic. Los que somos un poquito también más adultos y tal, pues ya nos habíamos acercado en tiempos de Trinca y cosas por el estilo, cuando Palacios estaba vivo y empezaba a publicar. Sí, y entonces, pero vamos, estamos prácticamente igual que entonces. Y claro, luego venía el segmento de los un poquito más menudos. Entonces ahí un poquito más menudos, vosotros comenzasteis con dos títulos que presentamos aquí, y hace un tiempo, al poco de empezar con el proyecto de Tercios Viejos. Era también era una Agustina de Aragón. Era una Agustina de Aragón. Fue el primero, sí, señor. Que sí, porque tenemos una Agustina de Aragón por la izquierda, una María Pitan por la derecha. Entonces yo me voy a tener que pedir alguna de estas, una Isabel, una Inés del Alma Mía o algo por el estilo, como sale en la tele. Y entonces yo creo que queda muy bien esta Gestas de Historia de España, porque va buscando un poquito más a ese público más menudo. Siempre hemos hablado de literatura a ese final de infantil, porque esa Agustina de Aragón buscaba al público verdaderamente infantil, en un segmento de 3, 6 añitos, de esto de que comienzas ya según los coles, comienzas ya a leer un poquito, y vas viendo, como dice mi suegra, vas viendo los santos. Pero está bien que los niños, además de ver la historia del conejito no sé qué, pues oye, pues tengan también un referente histórico, que tampoco está nada mal. Mi hijo siempre me preguntó en un cómic de Cascaborra, para cerciorarse, de papá, pero Blas de Lezo es español. Digo yo, sí,
Dice, es que gana. Digo, ya, es que justamente eso es lo curioso. Entonces, claro, cuando haces un gesto de España, yo supongo que habréis sudado auténtica tinta china para encontrar alguna gesta de algún español que ganen en algún momento de la historia. Muchísimo. Hemos sufrido una barbaridad. No hay casi ningún ejemplo. No, cuanto apenas. Entonces, la ironía no se pilla bien tampoco en YouTube, que lo sepan. No es irónico. No, yo por acaso. Tú ya sabes, más de un historiador ha pasado por aquí y ha dicho estar literalmente hasta los bemoles de que la historia de España, sobre todo en cuestión de marina, vaya y abarque exactamente el periodo que va de la Armada Invencible a Trafalgar. ¿Vamos a empezar otra vez a hablar de glorioso? Sí. Vamos a otra vez. Aumentó el glorioso, espérate que ahora el lío. O sea, es que don Arturo, un abrazo. En fin, yo en la introducción no quiero alargarme mucho más. Gestas de la historia de España es un libro juvenil, está orientado para unos chicos que podrían empezar tal vez sobre los 10 años más o menos, ya son capaces de acercarse a este libro, tal vez no de una lectura completa, pero sí por lo menos de ir trasteando, de ir viendo, de ir leyendo capítulos, y yo me atrevería a alargarlo hasta aproximadamente los 14 aproximadamente. Y entonces tiene un segmento ahí, yo creo que es muy bueno y es muy interesante, de unos cuantos niños. Yo tengo unos cuantos de esos, algunos propios y otros que me los han regalado durante un año académico completo. Entonces les recomendaré que dentro de las lecturas subirá nota. Mira, eso me gusta. Entonces, motiva muy bien. Y eso, sube nota. Lo hice con mis alumnos también. Sube nota, entonces. Pero antes o después de CELA, porque a lo mejor después de CELA da igual. Eso es verdad. No. Después de CELA ya estamos todos perdidos, ya no hay subida de nota, no, porque no hay nota, entonces. Así que, mi buen muchacho. Gracias. ¿Cómo se os ocurrió hacer una cosa como estas? ¿Cómo se os ocurrió? ¿Cómo se plantea? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿Con quién trabajas? O sea, un poco de explicación de páginas y de papel. ¿Cómo es un proyecto y cómo lo vas desarrollando hasta que llega la publicación? Es complicado, lo que preguntas. Bueno, primero quiero hablar, como siempre, me gusta hablar... Antes tengo que decir una cosa. No estoy acostumbrado a este formato de presentación, porque los que ya me habéis visto otras veces, sabéis que me gusta levantarme, moverme entre la gente, darle un codazo a quien se está quedando dormido, y ahora yo, que me muevo tantísimo las manos y que me encanta tanto comunicar, estoy aquí un poco cohibido. Así que me vais a perdonar si estoy más nervioso de la cuenta. Eso para empezar. ¿Cuántos académicos como estamos ilustres? Es que es normal, compañía. Yo me acojonaría también. Bueno, sabéis que a mí siempre que empiezo a hablar en una presentación me gusta hablar del equipo. Lo principal es el equipo, ¿no? Por aquí decían que un tiempo atrás pensaron que éramos hasta una editorial, cosa que no es cierto. Nosotros hemos trabajado hasta con 4 editoriales distintas: Eolas Ediciones de León, que es con la que estamos desarrollando la colección infantil; La Esfera de los Libros, que es con la que hemos sacado gestas de la historia de España; y La Edad, por ejemplo, que es la última editorial con la que hemos trabajado, que hemos sacado curiosidades de la historia de España para padres e hijos, la cual ha prologado nuestro buen amigo maestro. Glorioso. Y también presentaremos aquí, me gustan los prólogos, 17 de diebre, jueves. Va a ser un pelotazo. Bueno, pues al final eso y otras tantas que hemos trabajado, pero por motivos más altruistas. Samarcanda y otros más, ¿no? Que también, de hecho, participo. Javier, estás en todos lados, macho. Sí, es que se apunta a todas. Sí. El mío no tiene sentido, entonces tengo que hacer cosas, si no, aburre. Bueno, pero lo que quería decir un poquito, Gestas de la Historia de España no es una editorial, es un grupo de divulgación histórica que está formado por 7 personas. Ya somos 7 personas. Tenemos un encargado de PO, un encargado de relaciones comerciales, relaciones institucionales, y luego la parte importante, aparte de otras personas, somos un tridente. Está mi hermana, que es la ilustradora del proyecto; Fermín, que es nuestro doctorando en historia, Fermín Valenzuela Sánchez, que si Dios quiere en la próxima presentación estará aquí; y bueno, yo, que soy un poco el que pone la cara siempre y el que menos vergüenza tiene, y por eso siempre estoy al frente del proyecto. Sí es cierto que no pueden estar aquí el resto porque mi hermana está en Murcia y Fermín está en Granada, entonces en esta situación, en esta circunstancia nos cuesta, ¿vale? Aunque diga Javi que son excusas, es la realidad. En Granada además puede traer unos detallitos, unos piononos, no sé. Mira, eso es una buena idea, la verdad. Un ejemplo, Bueno, la realidad es que nosotros 3, mi hermana, mi mejor amigo de toda la vida, de cuando éramos muy pequeños, que de hecho fue el que me inculcó el amor por la historia y por la divulgación histórica, ¿no? Pues nos unimos. A mí siempre me había gustado mucho escribir y llega un momento en que pensamos elevar ese hobby, esa pasión, a un siguiente nivel. Y bueno, como era algo que a los 3 nos motivaba mucho, la historia de España, bajo el rigor y el consejo de Fermín Valenzuela Sánchez, pues tomamos la determinación de desarrollar el proyecto Gestas de España, ¿no? Empezamos tímidamente y poco a poco vamos pues firmando contratos, consiguiendo nuevas publicaciones,
y estamos muy contentos. Lo interesante de este grupo no es en sí el rigor de la historia que pueda aportar Fermín o otros grandes divulgadores y compañeros nuestros, es el hecho de que creo que hacemos un equipo muy bueno. Primero, porque Fermín es doctorando en historia y cuando yo meto la pata, él me corrige. Segundo, porque mi hermana, que siempre digo que es el alma del proyecto, hace unas ilustraciones que son preciosas y se adapta a cualquier tipo de ilustración. Y tercero, y en último lugar, por mí, que a lo mejor lo que más aporto es eso, que tengo poca vergüenza. Pero la realidad es que considero que al menos tengo alguna experiencia por mi trabajo en la comunicación y eso, pues, de alguna forma se ve representado en el proyecto. Lo que más importa de este libro, en el cual hemos aunado, es un compendio de 20 gestas de la historia de España, que no tienen por qué ser las 20 gestas más imprescindibles, ni mucho menos. Simplemente hicimos una tormenta de ideas y eran 20 gestas que tras una pelea entre los tres decidimos que tenían que estar. Unos apostamos por unas, otros apostaron por otras y al final llegamos a un consenso y el resultado son las que están aquí. Hay gestas que son, bueno, que tienen un carácter más militarista, porque yo soy militar y al final eso me tira mucho. Hay gestas que son más altruistas. Fascistas, eso dicen por ahí, eso lo dijeron por ahí. Y más con el nombre de gestas de España, ya sabes cuál es esto. Sí, fue una locura. Luego hay gestas más altruistas, porque mi hermana es todo corazón, y gestas que son incluso que tiran hacia lo más casi religioso, ¿no? O muy religiosas, porque Fermín es un hombre pues muy religioso, ¿no? Entonces al final no quiere decir que sean las 20 gestas imprescindibles, solo son 20 gestas que para nosotros son trascendentales y que deberían estar en el libro. Lo curioso de esto... No está Trafalgar. No está ¿Por qué será que no está glorioso? Ah, mira, está glorioso. Entonces ya sí, con esto ya han salvado. Con esto ya han salvado el libro. Claro. Bien. La idea con estas gestas no es tan importante escribir sobre historia, porque hay mucha gente, eruditos, que escriben sobre historia y que a mí en particular yo me quedo muy corto y palidezco mucho ante ellos, como pueden ser Javier, por ejemplo, que tiene dos obras estupendas, ¿no? No, por Dios. Siempre tuvimos héroes y siempre estuvieron ellas, ¿no? Que son unas obras magníficas. Agotados, en esta librería siempre están agotados. Y así, que siga así, por favor, que siga así. Sí es verdad que nosotros, bueno, tenemos un público distinto, pero lo que intentamos variar respecto a otras publicaciones históricas es la labor comunicativa, ¿no? Cómo transmitir a las futuras generaciones, que al final es lo que nos compete, ese amor por esa historia de España. Entonces, lo que hicimos en estas 20 gestas fue ilustrar de 20 maneras distintas estas 20 historias que a la vez están narradas de 20 formas distintas. Entonces, la idea era pues presentar una gesta como un hilo de Twitter, otra como un perfil de Facebook, otra como un cuaderno de bitácora, otra como un diario de vuelo, y de esta forma hacer una lectura muy dinámica para los chiquillos, sobre todo, para la gente adolescente, y que a través de este formato se acercasen a intentar investigar un poco más y saber un poco más de la historia de España, ¿no? Que les picase esa curiosidad y a partir de ahí fuesen integrándose en lecturas más maduras, como pueden ser las de Javier o la de Agustín o las de o César o muchas otras personas, ¿no? César Cervera, muchas personas. Y bueno, este es el resultado y la verdad es que estamos muy orgullosos. Ha sido el proyecto más ambicioso hasta el momento, este y el de DAF han sido los proyectos más ambiciosos que hemos hecho, porque estábamos acostumbrados a hacer cuentos infantiles que tenían 30 páginas, eran en verso, es cierto, pero tenían 30 páginas de extensión, y esto es un proyecto que este libro nos ha llevado 1 año y pico realizarlo y estamos muy orgullosos. También es cierto que nos dio un poco de pena porque justo la fecha de publicación del libro, en cuanto se publicó el libro, coincidió con la explosión de toda esta circunstancia, ¿no? Entonces se vio un poco ensombrecido por toda la realidad en la que nos vimos involucrados. Pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos y ha tenido muy buenas críticas y bueno, esperamos cosechar muchos éxitos con Gestas de la Historia de España. Sí, no, desde luego, porque la expedición de Ruy de Clavijo o los viajes de Ali Bey, desde luego, algo de historia tenéis que haber leído. Sí, algo, un poquito, pero sí. Sí, esto suele ser de los que le digo a mis alumnos que cuando lo ponen en un examen de selectividad, el profesor debería hacerles la ola a la hora de corregirlo, porque no son unas gestas muy, digamos, muy habituales. Las Navas de Tolosa sí. Es decir, es cierto que las Navas de Tolosa es uno de los grandes, digamos, clásicos. Pero, sin embargo, es cierto que habéis contrabalanceado muy bien lo que bien decías de... No son gestas militares, sino que hay un poco de todo. Y además me ha gustado mucho el formato que tenéis. El del hilo de Twitter me parece extraordinario. ¿El del hilo de Twitter cuál es? Sí, lo tienes por aquí, La Vuelta al Mundo de Magallanes. El de La Vuelta al Mundo del Canes Magallano.
en 20 tweets, ¿no? Es un hilo curiosísimo que está lleno de memes, lleno de curiosidades y la verdad es que... Bueno, y el perfil es... Cuando hacemos algún cuentacuento para niños, siempre utilizamos una marioneta que se corresponde al segundo, bueno, a nuestro segundo libro infantil de la colección de Aulas, que es un Blas de Lezo, que tenemos una marioneta de Blas de Lezo y la contamos con él y los cuentacuentos a los niños les encanta. Entonces lo pusimos de perfil y bueno, tenemos varios vídeos de Blas, aunque ahora lo tengo un poco abandonado por el trabajo, pero bueno, ahí lo tenemos, la verdad. Vamos a hacer la pregunta difícil. ¿Con qué gesta te quedas? Ya sabes que esa hay que preguntarla siempre. Tú siempre tienes que responder, no, bueno, es imposible quedarse con solamente una, esto es un... Vale, pero como lo has dicho tú ya, ahora voy a decir yo, ahora te voy a mojar. Te tienes que quedar. Tú me has lanzado el guante y yo lo recojo. El empecinado. ¿Por qué? Porque para mí es que a mí es una figura que siempre me ha apasionado. De hecho, fue una de las cosas que yo quería que estuviese. Este personaje, que por muchos es conocido, pero por otros es muy desconocido, ¿no? Sus orígenes, la lucha que llevó a cabo, ¿no? Para mí era una figura digna de mención y de reconocimiento, ¿no? Era una persona que empezó en su lucha personal por un atentado contra unos valores que para él eran fundamentales, y llevó sus valores, sus principios, los llevó hasta las últimas consecuencias, y me parece algo bestial. Me parece que una persona sea capaz de llevar sus principios, sea lo que sea, hasta la última consecuencia, me parece que es algo muy importante y que es algo que tristemente está ausente hoy día, ¿no? Una persona que, lo típico de tengo estos principios y si no te gustan tengo otros, eso realmente bueno, pues es lo que vemos todos los días en la sociedad, y encontrar figuras ejemplares como esta a mí me parece que tiene un valor incalculable, ¿no? Sí. Además, encima bueno, yo lideré, digamos, ese capítulo, y es la carta, ¿no? Narra la vida del empecinado, un hermano a su hermana, ¿no? Una persona que ha luchado con el empecinado le narra la vida a su hermana. Entonces era como una misiva que yo dirigía a mi hermana, ¿no? Y en ese contexto de guerra, en ese contexto militarista, yo recordar las cartas que yo escribía a mi hermana cuando estaba en la Academia General del Aire, y le mandaba cartas a mi hermana de lo que iba viviendo, de lo que iba pasando, pues bueno, me transportó a esa época de cuando yo era alumno en la A, y bueno, pues en ese sentido estoy muy unido a esa gesta. No me extraña, porque hoy en día los políticos, además, ya sabes que los principios son los que les dicen sus asesores. Tú dime qué principios he de tener, a ver cuántos votos sacamos. Yo es que soy apolítico. Yo, como soy militar, soy apolítico y no me pronuncio. Adiós, gracias. Hay algunos por aquí que, como no lo somos, podemos... Javier, y entonces tú recibes un mail, una llamada, un SMS, un mensaje de tal, y te dicen, hombre, ¿tú no querrás prologar aquí un libro de unos señores que hacen dibujitos para niños? Bueno, realmente no. No fue así. Vale, pues cuéntame. No fue así. Otra cosa es porque aquí no juego. ¿No juegas? En este no juego. Yo pensé que jugabas. No. En este simplemente lo he disfrutado. O sea, lo he disfrutado amigo. Porque la verdad es que como gestor de España, pues es verdad que los conocí, vamos, casi recién nacidos, casi les he amamantado mis pechos. O sea, y entonces me fascinaba porque es verdad lo que has dicho. La historia, que además cada vez se estudia más tarde y cada vez más en el tiempo, yo lo veía en las clases mías que daban institutos, estaba de Europa, y había un desconocimiento ya de que era aberrante. Pero claro, esos cómics, esas cosas de Trinca que teníamos, o esos incluso otros tipos de libros que existían en otros momentos dados, había desaparecido. Así como y en el mundo cómic, por completo, la historia de España no tenía nada paragonable, ni siquiera, incluso, eso, por ejemplo, porque de Trinca salieron cómics serios, por decirlo así, como los de Palacios, de La paga del soldado, con todo lo que era la carga de Chardit, o toda la historia del Cid, que ha salido en integral. Pero también salieron unos que están completamente descatalogadísimos. Estos son difíciles de encontrar, que son Los guerrilleros, que es uno de unos guerrilleros de la plena guerra de la independencia, pero que es cómic puro y duro de TV, o sea, de tipo pues, Mortadelo y Filemón, o sea, es un cómic del slap gun, o sea, de pasárselo bien y todo el tema. Bueno, pues y todas estas cosas, porque las hemos perdido, cosa que en otros, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, por supuesto, las siguen manteniendo. Entonces, claro, a mí me encantaba de pronto ver, o sea, estos cómics
país y tal, en fin. Entonces, ya digo, lo seguía, no sabía efectivamente, claro, Gestas de España además lo hicieron muy bien, es verdad que en comunicación, parece que no, pero este chico sabe, no me está siendo pío, pero es que daba una imagen muy buena, muy profesional, estaba una cosa así, y al final pues nos acabamos ya incluso conociendo pues a raíz de la presentación de uno de mis libros. Y es curioso porque ahí sabemos una de las anécdotas que siempre contamos, pero es verdad que una de mis ahijadas reales, o sea, de una niña y tal, que Irene, pues hizo una pregunta que no nos esperábamos, porque, en fin, estas cosas, y es de pronto dice, oye, ¿y para cuándo los libros de historia que yo pueda leer? Porque claro, es verdad, los libros míos, pues hombre, pues a ver, estamos hablando de estas nuevas generaciones. En la tuya y la mía leíamos a Munsen con 10 años, lo sabemos. O sea, en fin, a don Marcelino era una cosa que lo veíamos en los cromos. Yo, de hecho, Darwin, antes de empezar a saber a leer, ya lo tenía leído 2 veces. Ya sabíamos que Félix de Azara que fue el precursor al cual cita Darwin, sin el cual no hubiera podido hacer nada. Pero estas nuevas generaciones millennials y tal, ya, bueno, pues están echadas a perder. Y la verdad que fue una porque es verdad, claro, aunque mi forma de escribir y mi prosa alegre y divertida siempre es algo entrañable y de ver. No hay más libros, me has dicho, ya no se pueden. De hecho están siempre agotados porque no los reponemos, no los piden nunca. Sí, pero me refería a que es verdad, yo digo, pues mira, pues precisamente aquí están los sabores de Gestas de España que están empezando a hacer cosas y que están empezando a hacer algo que es lo que les va a llenar. Y de hecho, mi querida hijada ya tiene Irene este libro y le ha fascinado, o sea, y hablando incluso con sus padres, oye, ¿qué tal? Y dice, mira que también miramos que haya, porque claro, no hay nada parecido en el mercado, o sea, está cogiendo una cosa que vamos, yo creo que hemos ido a apoyar desde Augusto a Iker, a gente y tal, que hemos estado en medios o que nos gusta la divulgación, que no tiene por qué estar reñida con el rigor, en modo alguno, pero ese es el gran problema de la academia y de los nuevos historiadores también, que siguen sin entender que está muy bien el que haya que dar una visión social de la historia y todo el tema, pero mira, a Raymond Carr nos lo tragamos, que nos lo tragamos en la facultad, pero es que tienes que llegar a Raymond Carr, si no vas a poderte leer los aspectos sociales y económicos de la historia en el 19. Entonces, eso a los chavales se les hace bola. ¿Cómo se les va a hacer bola? Si es que no, y si no se les hace bola, se les hace bolita, porque lo que me acabas de decir de lo de los Habsburgo y Felipe II, no me he indignado y me he ido porque vivo lejos, y ya digo yo que luego tomaremos algo, pero si no me hubiera ido y me hubiera levantado marchando diciendo, pero hombre, le dices a eso a don Enrique el libraco que se ha hecho de Felipe II, o sea, que es 50 minutos, una obra, o sea, va a ser de referencia y tal, que ha editado Esfera, para que ahora dice en 50 minutos, vale, bien, quiero comodín. Entonces, pues claro, Felipe II es un señor de negro que era un meapilas y todo el tema. Pues hoy es aniversario de la muerte de Isabel la Católica y he tenido que poner incluso parte del testamento en redes, y hay gente que me ha dicho, dice, pero eso es en serio. Yo digo, me lo voy a haber inventado, es más fácil que me diga usted, en fin, aquí está la referencia del archivo, o sea, no me estoy inventando nada, pero claro, como esta es una señora que lo que hacía era que no se duchaba, hasta que todo, pues ya está, y no sabemos rebatir estas cosas. Y lo bueno de este libro, que es lo que has dicho, es que es valiente, porque coge cosas que no, o sea, que sobre todo además en lo políticamente correcto. Meter una figura como la del empecinado es verdad que no es fácil. Meter episodios como los últimos de Filipinas, o sea, que puede ser ahora más conocido por una serie de cosas, no está nada mal. O la del Glorioso, que ahora se ha puesto de moda, pero que este libro salía antes de todo esto que ha habido con el naval y todo el tema. Pero de Ruy Clavijo, o sea, es un gran desconocido hasta para los madrileños, y para mí es una figura que siempre me ha parecido entrañable, me ha parecido una figura de novela, es una figura que además... Hay una novela, que es Embajada Samarcanda, de Fernando Martínez Laínez, la única novela que hay al respecto, descatalogada, por supuesto, también, y que es una pena que no se conozca estas aventuras de un historiador, de un aventurero al estilo Marco Polo, y cuya casa está nada más y nada menos que en la Plaza de la Paja, y más que es una plaquita esas de rombo, pero nadie, o sea, va a conocer el que fue pues el gran embajador ante el Tamerlán. Está Lepanto, sí, hay algunos con las Navas, pero es que también ahora mismo hablar de Lepanto y de las Navas es políticamente incorrecto, porque el tratamiento ahora mismo de Lepanto, pues poco más o menos, que no sé, que hacerle entender a chavales jóvenes, a críos realmente y tal, aunque ya está digo, porque que además ahora Gestas, es verdad que con el que va a sacar con el de DAF, que ahí también ya juego yo un poquito, yo creo que va a coger todas las, o sea, desde los 3 años hasta los 15.
O sea, va a coger el hueco intermedio que hay entre los cómics infantiles y este libro, que es más juvenil, y este es un medio que va a hacer de curiosidades, el que haya curiosidades que le lleven a preguntar, a saber, a conocer temas. Porque aquí hay temas también incluso como la Oficina Pro Cautivos o Ángeles Sanabrid. O sea, aquí hay varios de los temas que yo incluso he tratado en el de Siempre Tuvimos el tema, pero de una manera en que efectivamente, o sea, por ejemplo, el de Sanabrid está hecho como si fuera un Facebook. Está casi al final el Ángel de Budapest. Sí. O sea, entonces, ¿cómo además hilar? Hombre, ahora mismo, claro, esto es la de siempre. Le falta TikTok, claro, porque ahora mismo ya Facebook se ha quedado un poco viejuno. O sea, entonces para ya los jóvenes para sí, los jóvenes sí. O sea, mis alumnos ha estado todo Instagram, ahora todo Instagram y tal, no, y ya Instagram sí está yendo, porque se llama la Guardia Civil ya tiene TikTok. Ya tiene TikTok. Instagram es sobre todo 16, 18, los más pequeños, el mío que tiene 12 ahora mismo es TikTok. Es TikTok, sí. Lo que pita más. Y estabas hablando del libro, joder, se me acaba de ir bueno, sí. En cierto modo no sigue un poco la línea de... Yo recuerdo un libro que hasta conseguí leer en su momento, El mundo de Sofía. Hay otro, El cielo es azul. Hablando de ciencia. El cielo es azul ya no... ¿Ya no es azul? No, que ya se me lo perdí. Bueno, es verdad, hemos presentado en esta librería Cielo rojo, águilas azules, me he confundido de color. Sí, pero en el sentido de que aquellos eran libros de alguna manera de explicar el mundo de Sofía era al gran público en general una filosofía al menos de mire, usted no ha leído filosofía nunca jamás y como le suelto las meditaciones de Marco Aurelio, o sea, por supuesto que como libro de lectura para quedar dormido por las noches va a ser maravilloso. Pero ¿No te gusta Marco Aurelio? A mí sí, yo me lo acabo de leer y lo tengo me lo acabo de leer y además lo tengo subrayado. Vale. Entonces, ¿Está trabajado? Sí, está trabajado, por supuesto. Yo estoy con una cosa que me está encantando mucho, que son el de la guerra de Maquiavelo. Porque resulta que Maquiavelo, además de eso del Príncipe, tiene más libros. Es impresionante. Es que la gente tiene manía nada más de coger uno y tal. Sí, coge uno. A lo mejor eso lo hablamos en el bar, ¿no? Pero ahora vamos a hablar del libro. Bueno. Sí, es verdad. Aquí hemos venido a hablar de su libro. O sea, Esther de España, recuérdenlo, en los mejores comercios y en tercios viejos. Bien, pero es que lo que nos estaba fascinando es que lo que decía, claro, esto no es la historia, porque esto lo puede leer una persona mayor o una gente joven, alguien, los que nos gusta la historia, porque es también una manera a veces de refrescar cosas que a lo mejor no tienes, o de leerlo sin tener que dar muchas cosas. El libro de Sofía, pues no dejaba de ser una manera hecha para que la gente adulta presuntamente leyera algo de filosofía, ¿no? Era como también el cómo saber de cultura y tal, la cultura comprendiendo el tema. No, aquí va mucho más allá. Además, aquí hay incluso otros episodios que se quedó fuera del primer libro mío de héroes, que es la reedición de Cautivos, con el fraile Juan Gil de los Trinitarios, y me da mucha rabia porque es un capítulo que me lo hice también de una manera pues muy interesante y me parecía pues eso es un antecedente del Comité Internacional de la Cruz Roja, o sea de los rescatadores y todo el tema, y la labor esta que hace Juan Gil, además incluso hay mucha gente que no conoce ni siquiera que Cervantes sí, pero que tenía un hermano y que lucharon juntos y que el tema. Entonces yo creo que es que aquí, ¿verdad? Es un libro que va para muchas más edades y tal como están las cosas, teóricamente para 15, pero para más. Es verdad que a lo mejor, que te digo, que lo de Facebook se nos ha quedado ya, esto se ha quedado ya viejuno. O sea, viejuno, esto ya nada, esto no vale, venga, arrancado. Fuera, esto ya tiene que ser TikTok. Pero pero la verdad es que a mí me ha fascinado mucho. Por supuesto está la expedición Balmy. Está esto es para ponerse una camiseta del legado hispánico y empezar a ir cambiándose cada capítulo, venga, camiseta nueva y te vas poniendo, disfrutando de cada momento dado de esto. O sea, esto es una camiseta por capítulo, no una camiseta por capítulo. Una camiseta por capítulo es una buena idea. No habrá nadie del legado hispánico por aquí, ¿verdad? Que saca sus camisetas. Buscan ustedes sus legado camisetas hispánico. Ya me ha soplado por ahí
algún espía de estos de Alibay ya me ha soplado que probablemente por fin a finales del mes de enero sea posible que ya las tengamos. Sí. Legado hispánico, recordando también camisetas maravillosas sobre la historia de España. También haremos presentación como Dios manda. Y fiesta de celebración. Pero no te preocupes, hacen unas XXLs que cabemos, perfectamente de las que se puede poner encima de la armadura entalladitas en el sitio justo. Queda muy bien. Bien, genial, sí, porque si no... Manuel Ángel, ¿qué historias te hubiera gustado incluir que por razones de, supongo yo que esto siempre es espacio y papel, no ha podido ser? Muchísimas. Es que... ¿Habrá segunda parte entonces? Me gustaría pensar que sí. Bien. Bueno, eso es un... No sé si Félix nos estará mirando, nos mirará, pero si no se lo dejo ahí. Félix, hay segunda parte. Tiene que haber segunda parte. Se está vendiendo muy bien. Esto sí pedimos que lo repongan, que sí se vendan. Sí, no, es normal. O sea, es el nivel que hay de los lectores que vienen. Además en tapadura. No me tires piedras a mí, tíraselas a él. No, sí, está bien. O sea, para el nivel que hay, yo entiendo que lo mío es un nivel pues más elevado y tal, como sea. Me gustaría a mí pensar, la verdad, es lo que decía, ¿no? Cuando tuvimos la entrevista con El Mundo, que fue muy sonada, hubo una doble vertiente, ¿no? Por un lado había gente que nos decía que quería ya la segunda parte, que quería un segundo libro ya con otras 20 gestas y seguir en adelante, y la otra parte que decía que como yo era militar y esto era gestas de la historia de España, que efectivamente era un fascista, ¿no? Pero bueno, la parte positiva, que era esa, la de queremos una segunda parte, pues era algo que nos llegó incluso a motivar a empezar ya a cavilar o a bocetar unas posibles gestas. Hay muchísimas figuras masculinas, femeninas, hay muchísimos hechos, muchas proezas que han quedado, digamos, en el cajón a expensas de poder abrirlo y reciclarlas para una segunda oportunidad. También es cierto que si queremos hacerlo en un formato similar, nos va a costar. Porque encontrar otras 20 perspectivas o otras 20 formas distintas de contar y que 19, una es TikTok. Es verdad, eso lo tenemos ya claro, es verdad, es cierto. No sé cómo lo vamos a implementar en el papel, pero lo conseguiremos. Pues encontrarlo va a ser complicado. Pero bueno, ya tenemos algunas ideas, no quiero develar nada todavía. Pero bueno, tengo unas ideas y yo creo que podría ser un libro, si no tan bueno como este, mejor incluso. Eso se llama ser de bilbaíno casi, ¿eh? O sea, sí. Si no tan bueno, mejor. O sea, eso no se note. No, de todas maneras, hemos citado así un poco, pero para que quede claro y además también pues nos escuchen y se vean cuáles son las 20 que las citado. Aunque no haya es que Javi siempre es distintivo de calidad, ¿eh? El hombre. Sí, no, vamos a ver. Pero es que, veamos, además está bien otra de las cosas que... Lo que pasa es que bien acompañado gana mucho, ¿eh? Eso sí, no, parece que no. Sí, porque si a mí se me deja solo es peor, o sea, no... Entonces empieza eso, la materia de la Sala de Tolosa, o sea, es también un inicio importante en 1212, que también hay para muchos que es un hito casi originario fascista, de lo que puede ser fascista, pero de España, la embajada de Tamorlán de Clavijo, la dama de Arintero, que es todos los personajes que va a sorprender muchísimo. La vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que Magallanes no la terminó, que lo sepan, o sea, no es una además empresa portuguesa, y Magallanes además era súbdito español. La batalla de Lepanto. Me encanta porque conforme va repasando toda la controversia que ha habido en Twitter en los últimos 2 años. Sí. La redención de cautivos, que ha hablado, que va a sorprender también a muchísimos. Los sucesos de Cagayán, que siempre además han sido que si los tercios lucharon o no lucharon contra los samuráis y todo el tema, pero tratado de una manera que quita también los mitos, pero de una manera muy interesante. El milagro de Empel, que va a dar paso a lo que es la Inmaculada como patrona de la infantería y luego también de España. La carrera del Glorioso, que es una novela histórica que en fin, está teniendo además han hecho una previa muy buena entre Augusto y Don Arturo. Bernardo de Gálvez, la independencia de Estados Unidos, que también es un personaje que claro, es yo solo y tal, que eso para una camiseta, que sí la va a ver también. Los viajes de Domingo Badía Ali Bey, que es que bueno, esto da película. Ahí sí que de luego aquí es un informe de espionaje como si fuera una cosa del CNI, pero es que esto daría para muchísimo. De todas maneras, yo antes voy a decir luego otro personaje de los que va a aparecer en las siguientes gestas, porque ese también son los favoritos. Por supuesto está la expedición Balmis, se llama Bundy, la primera expedición filantrópica a lo largo de todo el mundo, la del empecinado con esa carta del hermano a la hermana, o sea, es muy bonito, aquí se llora. Los últimos de Filipinas, ¿no? Con una especie de una guía de Museo Futura.
Va a estar aquí, curiosamente, también otro de los menos conocidos, que es la de Vicente Gaña y el Lusitania, una entrevista de radio que yo creo que también fascinará. La Oficina Pro Cautivo de Alfonso XIII, que cada vez estamos, yo creo que se está dando más a conocer. Nos empeñamos siempre en ver las figuras blanco-negro de los reyes, de los personajes, ¿no? Y Alfonso XIII, el africano, pues parece ser que nada se ha quedado además siempre con una copla y no queremos ver pues, esa labor que, sea lo que sea, o habrá sido en su vida. Esto es lo que, lo siento, es también un poco hablar ahora. Ayer estuve viendo en la radio que no sé dónde que quieren quitar ya la avenida de Juan Carlos y tal. Yo digo, oiga, mire, ahora mismo habrá sido un golfo, habrá ido a pero es que lo que no podemos es hacer una traslación de cosas simplemente por... Me da mucha rabia porque no tratamos bien ni nuestra historia ni nuestros personajes. Tal vez una de las más épicas, la más épica de todas y la más militar de todas es la carga del regimiento Alcántara, que esta sí es verdad que es una derrota, pero claro, con esa derrota Rolf Flynn hubiera subido al cielo ya, o sea, esto es una cosa que no nadie puede tener 5 cargas, la última al paso, o sea, esto ni Mel Gibson la puede hacer. El raid del Plus Ultra, que esto también incluso yo recuerdo que en estas cosas de lo políticamente correcto, saben que hay un monumento en Moncloa, aquí en Madrid, los que no sean de Madrid, ahí con el y tal, y entonces ese monumento, en el momento que lo limpiaron, dijeron que ya no lo quisieran porque entraba dentro de la memoria histórica porque no podía haber un monumento franquista. Ya, el único problema es que Ramón Franco, aparte de ser de Esquerra República de Cataluña y estar en el bando rojo, o sea, el Plus Ultra creo que fue un poquito antes, pero da igual, era un águila, claro, entonces ya no se puede ver águilas. El español que engañó a Hitler, la historia de una cosa interesantísima, ya ves tú, o sea, un libro fascistas atacando a los fascistas, esto es rarísimo, y para colmo el Ángel de Budapest, que en ese perfil de Facebook está lo que fue San Feliz y con la labor que se hizo, que bueno, pues efectivamente Schindler es el Ángel Brice austríaco, sí. porque verdaderamente lo que hizo y lo que hicieron toda nuestra diplomacia, la diplomacia en aquel momento, pues fue espectacular. Esto lo está grabando, ¿no? Sí, está grabando. Qué maravilla, porque voy a cortar justo esta parte y le voy a subir por todos sitios. Sí, o sea, el resumen que acabas de hacer del libro es magnífico. No, es que soy muy bueno, parece que no, pero yo sé que sí. Luego le pagabas tú, ¿no? Hombre, sí, claro, sí. No, yo digo yo al menos la cena, o sea, es que tengo que llegar a casa. Pero es verdad, o sea, es que es una cosa que a mí me parece espectacular y que esto además se entienda como historia positivista, que esto es positivismo decimonónico, me parece que es un fallo enorme, o sea, tremendo, y que creo que vamos, este va a ser el típico libro que lo mismo que los hombres en los matrimonios decían, se compraban el Ola y para sus mujeres y luego se lo veían ellos, este va a ser el típico libro que lo van a comprar muchos para los padrinos, para los hijos, para todo el tema, y se lo van a acabar leyendo los padres todos. Se lo robarán y lo van a disfrutar, y lo vais a disfrutar, porque vamos, de los que están aquí, evidentemente todos los que están aquí van a llevarse un ejemplar, firmado además por supuesto por uno de los autores, como Don Manuel Ángel, sin presión ninguna. O sea, las puertas están cerradas, pero se abrirán en su momento tras la compra de los ejemplares. En fin, yo no sé de verdad que sobre todo, ¿sabes a lo mejor, por ejemplo, a Gloria qué es lo que le ha podido costar más a la hora de trasladarlo en papel? Porque claro, la imagen está, ponerlo por escrito en el tema, pero esto transcribirlo en ilustración. La realidad es que nosotros en ese sentido funcionamos muy bien como un equipo. Cuando hay una ilustración nosotros siempre aportamos la idea. Obviamente lo complicado es trasladar esa idea, ese concepto abstracto a la imagen, ¿no? A la ilustración a sangre del libro, ¿no? Es verdad que mi hermana en ese sentido es muy meticulosa, y Fermín ha hecho una gran labor de investigación para cada una de las imágenes. Entonces al final hacíamos un sesgo de imágenes, contextualizábamos la gesta o el hito, y luego ya mi hermana poco a poco iba dando su sello personal, ¿no? Además mi hermana tiene un estilo, bueno, que ya lo conoces tú perfectamente, y lo que nos han seguido otras publicaciones, tiene un estilo muy definido, y ahora cada vez se encuentra mucho más cómoda ilustrando en este aspecto. ¿Que ha sido complicado? Sí, porque al final es que es un álbum ilustrado. De hecho, nos dieron la oportunidad de sacarlo en ebook y dijimos que no. De hecho, nuestro editor también dijo que no. Y dijo que porque, es casi, eso lo digo yo, pero es casi un delito hacer un ebook de esto. No, es un delito, ¿no? Sí. Esto es un libro ilustrado a sangre, que hay que disfrutarlo pasando las páginas, viendo que todas son a todo color, que cada ilustración te cuenta un mundo, ¿no? Y bueno, es muy bonito, muy bonito. Sí, la composición, la verdad es que es una verdadera maravilla. Yo siempre digo que mi hermana es el alma del proyecto, pero porque realmente lo es. Yo, fijaros, os voy a decir una cosa que nunca he dicho, pero lo voy a decir. Un día es un día. Primicia. Es verdad. Yo este proyecto, el de Gestas de España, yo soy oficial del Ejército del Aire. Yo, entre comillas, tengo mi
mi porvenir resuelto. Usted es un funcionario público del Soy Estado. funcionario público del Estado, sí, señor. Entonces, al final, yo esto lo inicié por pasión, por vocación, obviamente, pero principalmente porque mi mejor amigo y mi hermana tuviesen un vector profesional que les llenase y que además le repercutiese económicamente, que pudiesen dedicarse a lo que habían estudiado, ¿no? Historia, y ella es licenciada en Bellas Artes. Y mi idea era dejarlo con el tiempo. Mi idea es dejar Gestas de España con el tiempo. No me dejan ellos, no quieren que lo deje. No me porque extraña. al final, bueno, pues somos un equipo y tenemos un equipo muy nutrido, muy bonito y nos llevamos muy bien. Y bueno, pero al final mi idea era esta. Entonces, es un libro, y la otra publicación, desde mi punto de vista, que tiene mucha calidad sobre todo, Fermín, perdona, pero sobre todo gracias a mi hermana. Es que mi hermana hace una cosa que, desde mi punto de vista, no se puede conseguir en otras publicaciones. Es que la capacidad de plasmar lo que ella hace, la capacidad de plasmar las proezas, los personajes, con eso... Me encantaría que estuviese aquí y estará en el futuro. Lo que pasa es que ya sé que es muy vergonzosa. De hecho, la última vez para salir para sacarla que saludase eso sí que fue una gesta de España, vamos. Eso fue una locura, ¿no? Pero podría hablaros de cada ilustración y contaros un mundo de cada ilustración. Cuando hablamos del libro de Agustín Aragón y el sitio de Zaragoza, la gente pasaba el álbum ilustrado, leía el verso y decía, oh, mira qué bonito, mira esto. Si supiese la gente la guerra que había detrás de cada atuendo, detrás de cada paisaje, detrás de cada gesto... O sea, mi hermana es la típica que me dice, nene, tienes que mandarme una foto haciendo así, nene, tienes que hacer una foto haciendo así, nene, tienes que tal... Hay un trabajazo de mi hermana detrás de esto, y es una mujer que aparte tiene su otro trabajo, tiene su cría, está embarazada, que va a tener otra cría, va a tener otra sobrina dentro de poco. Esto del COVID ha sido tremendo. Es una locura, es una locura. Confinamiento... Es verdad que tiene muchísimo, no solo talento, sino que tiene muchísimo mérito lo que hace mi hermana, ¿no? Bueno, yo es que siento admiración por mi hermana, la verdad, pero bueno, es una artista de los pies a la cabeza. Es que podría estar hablando horas y horas de ella. Pero oye, hay un tráiler además, ¿no? No sé, Hay un hay un tráiler, sí señor, a ver si funciona. Vamos a ver si es posible, si funciona, o tenemos que llamar al servicio técnico para que nos conecte el A ver, yo voy a ordenador. hacer así, ¿vale? Ay, Repsol, hay que iniciar la sesión. Necesitamos al... Yo no soy de Repsol, que conste. Bueno, pues ya voy a contextualizar un poco el tráiler, para que veáis lo que decíamos, que este libro justamente se estrena en el momento en que explota todo el tema de la pandemia, cuando empieza todo, ¿no? Nosotros precisamente, al final yo soy mi circunstancia, ¿no? Y este libro es parte de la circunstancia en la que se ha envuelto. Estaba muy ilusionado en la prerreserva del libro, que Javi nos ayudó muchísimo con la difusión. Fue un éxito, tuvimos el número 1 de historia durante muchísimo tiempo, entre los más vendidos, tal. Bueno, y era la preventa. ¿Qué pasa? El momento en que empieza y que iba a salir ya a la venta, pasa lo que pasa y empieza a fallar la distribución. Y mucha gente que estaba ya ilusionada, claro, empieza a cansarse de esperar, ¿no? Y hay gente que cancela el libro, ¿no? Y nosotros estábamos desolados, ¿no? Entonces el book trailer, en ese sentido, también es resultado de ese momento. Y lo intentamos relacionar con la circunstancia en la que estamos viviendo, ¿no? A ver si se puede escuchar, que es lo fundamental, no porque sea mi voz, ¿no? Que es una voz muy, muy bonita, de locutor de radio. Es porque al final es lo que da sentido, ¿no? Al libro y al trailer en este contexto, ¿no? Así que vamos a ver. Perfecto. Muchas gracias, muy amable, ¿eh? Vamos a ver. Pantallazo. ¿Se puede quitar la luz? No se puede bajar, ¿no? ¿Podéis bajar las luces, por favor? Gracias. Vamos a poner del principio, que no se diga. Es cortito, ¿vale? Solo dura 30 minutos. Es una serie de 10 capítulos. Hay nodo. Perfecto. ¿Estamos? Muy bien. Estamos. Estoy harto. Harto de los insultos, de las rencillas, de los henchidos de derechos y vacíos de deberes. De pagar los errores de otros, de avergonzarme del pasado, de construir un futuro sobre heridas que no quieren cerrar. Y no solo estoy harto. También estoy enfadado. Yo siempre tuve paciencia, pero un día cambió todo. Hasta entonces la economía crecía, había risas por las calles y nos sentíamos invulnerables. Pero mientras dormíamos, algo escapó a nuestro control. Un pequeño organismo se propagó lentamente.
Se apropió de la tierra, del aire, del cuerpo. Suspendió las clases, el trabajo. Ganó el pulso a los gimnasios, enfermó los hospitales y llenó los cementerios de vidas. Entonces llegaron los mesías que no necesitábamos, los de la boca llena y el corazón vacío. Demostraron lo que ya sabíamos, no iban a superar sus diferencias por el bien de todos, por acabar con esto. Solo querían engrandecerse. En medio del caos nos susurraron, sois de un lado o de otro, y quien no piense así es el enemigo. Pero tú no eres de un color, tú eres un futuro lleno de matices. Tú no miras el IBEX, tú miras la foto de tu abuelo, sueñas con ver a tu pareja y criticas tu suerte y les maldices. Porque tú no enfrentas un discurso, sino la realidad, el día a día. Da igual lo que digan que somos o a qué pertenecemos, al final estamos solos ante el mundo. Bueno, solos no. En el balcón de al lado aplaude una anciana solitaria, esa que tanto tenía que enseñar, esa a la que abandonaron. El vecino de arriba toca la guitarra para ahogar el ruido de una impresora 3D que ya echa humo. La gente cose mascarillas e invierte en fondos solidarios. Así presentamos batalla nosotros. Así respondemos a la irresponsabilidad, en un encierro solitario, con un corazón abierto a un mundo compartido. Algunos por las calles, otros desde casa, muchos, los más valientes, en una trinchera de batas blancas. Porque siempre hubo valientes y qué poco nos acordamos de ellos. Los de las cargas de lo imposible, los viajes al fin del mundo, las campañas filantrópicas y la lucha contra el mal. Ellos lo pasaron peor, ellos sufrieron más, y si estamos aquí, es gracias a ese arrojo, a esa valentía, a sus cerebros, corazón y sangre. Una sangre del mismo color para todos. Siempre hubo valientes y siempre tuvimos bichos. Por eso es tan importante la historia. Nos recuerda lo que fuimos y nos hace imaginar lo que podemos ser. Juntos seremos invencibles a cualquier alimaña, a cualquier odio primitivo. Seremos tan grandes como queramos, tan grandes como fuimos, tanto como nos respetemos y seamos capaces de superar. Pasarán los años. Volveremos a la rutina, a los conciertos, los amigos, las familias y el futuro ganado. La economía crecerá, habrá abrazos y risas, y sabremos que no somos invulnerables. Lo vivimos y aprendimos, y vencimos juntos. Y este, como otros, será un capítulo más de nuestra historia. Será una gesta de la historia de España. Y ya está. ¡Bravo! ¡Bravo! Y esta es la mejor manera, además, incluso, de utilizar el famoso inclusivo que a veces se excluye cuando se habla de los héroes y heroínas reales. Cuando muchas veces se habla de hombres y mujeres, hermanos y hermanas y tal, no tiene ningún sentido hablar de ello. Hay unos héroes y además incluso a mí me pasó cuando siempre tuvimos dice, ¿qué pasa? ¿No hay heroína? Y yo sí, pero aquí hay un genérico. Aquí estaba bien un poco reflejar esa dicotomía para que se viera evidentemente esa inclusividad real de hombres y mujeres que en España además siempre han sido efectivamente a la par héroes y heroínas de nuestra historia, y eso me ha parecido también un acierto de la edición y de cómo presentar el libro, sinceramente. Quería daros las gracias, pero no os podéis escapar sin que aquí estos jóvenes que han venido hagan sus dudas, preguntas, ruegos, sugerencias, peticiones. Todos menos Mora, que no me fío. Compra del libro luego con dedicatoria. Eso sí. ¿Tenéis alguna duda, alguna pregunta? Sí, bueno, muchísimas gracias. Bueno, antes de nada, gracias a ti, que ya he visto que has comprado los dos libros, de hecho. Me he adelantado, y ¿vale? el siguiente. Me he adelantado, sí. Simplemente quería preguntar un poco de la experiencia de no solamente el autor, ¿no? De las tres personas que estáis en la mesa. Claro,
muchas reformas educativas que estamos sufriendo, pero, sin entrar en detalles, pero a mí me preocupa que a nivel, ya no solamente curricular, sino que además extracurricular, me da la impresión de que no se fomenta tampoco, pues que nuestros pequeños o nuestros jóvenes pues tengan acceso, se les motive para acceder a este tipo de materiales. Entonces, no sé si hay algún atisbo de esperanza de que podamos recuperar, pues eso, que ya que los libros de texto, ¿no?, por desgracia, pues no son todo lo... No sé cómo describirlo sin que... Aunque hace falta que creo que te entendemos. No hace falta. Apropiados, vamos a dejarlo, ¿no? Todo lo apropiados, o no tienen toda la calidad, porque es una realidad, ¿no?, que desearíamos. ¿Cómo creéis que se puede potenciar, en vuestra experiencia? Ya digo, no solamente de las familias, ¿no?, sino desde los centros educativos, que bueno, pues se pueda tener acceso por parte de eso, de nuestros jóvenes, a este tipo de material, porque al fin y al cabo yo no lo veo tanto como, más a raíz de la exposición, como un libro, sino como un material. O sea, realmente esto es a nivel universitario, que podemos decir, un manual al uso, ¿no? Es decir, no vas a, evidentemente, no tienes que estudiar las fuentes, etcétera, pero esto te sirve, evidentemente, para divertirte, pero para adquirir conocimiento. Si me permitís. Gracias por la pregunta, eso para empezar. Y me hace gracia que digas eso, ¿no? Porque al final es lo que dices, ¿no? Nosotros, Gestas de España, ya no lo consideramos un grupo de divulgación histórica, ¿no? Para mí es un proyecto de futuro. O sea, cuando hablamos de comunicación, lo importante de la comunicación no es la comunicación en sí misma, es la trascendencia de la comunicación, ¿no? Es el eco que produce la comunicación. Y se trata de eso, ¿no? A lo mejor, en esta circunstancia, en esta situación temporal, en estos años de gobierno, sea lo que sea, con estas leyes de educación, desde los colegios, tristemente, o institutos, a no ser que haya profesores espléndidos como este caballero que tenemos aquí delante, es más complicado que ciertos temarios como este, pues precipiten en el infante y les hagan amar la historia. Pero esto es una labor que se tiene que hacer desde casa. O sea, esto se puede hacer desde casa. Y a lo mejor cuando esas personas desde casa, con el tutor, con el mamá, con el papá, con el hermano, con la hermana, empiecen a infundir o a influir positivamente en esa criatura y empiece esa persona desde su propia casa a amar la historia de España, a interesarse, a curiosear por la historia de España, veremos el resultado de esto dentro de muchos años. Se trata de eso. Es que hablar ahora de qué pasará el año que viene, esto no tiene sentido. Para el año que viene, esto, pues a lo mejor llegamos a la 14ª edición, es un éxito de ventas, pero la trascendencia de proyectos como este las veremos dentro de muchos años. Y al final es lo que creemos realmente, que esto es el principio, la semillita que ya empezamos muchos divulgadores y muchos compañeros, y bueno, esperamos que el resultado de todo este esfuerzo se vaya dentro de muchos años, ¿no? Muchas gracias. Nada. ¿Algo que decir? Bueno, tú estás todo el día en la trinchera, o sea... Yo es que ya no me atrevo. Tú eres profesor y estás ahí en el día a día. Ya, es el problema del día a día, porque el día a día lo que se basa sigue siendo el estudio memorístico, los programas apocalípticos de largos, de grandes, el no disfrute y un vaciado. Lo siento, tengo que recomendar otro libro, Henry Kamen, sobre los mitos de la construcción de historia de España. En cuanto a mitos, a que la historia necesita una serie de hitos que luego, lógicamente, la sociedad en general no tiene el conocimiento completo y absoluto de todo, sino que seleccionas o simplificas un poco. Entonces, pero, a ver, él decía, yo lo he escrito de historia de España, pero los británicos tienen lo suyo, los franceses tienen otros. Entonces, yo creo que este es el típico libro que le puedes recomendar muy bien. Había algunas ediciones de Breve Historia de España para niños y cosas por el estilo. Entonces, yo sí le veo como de esos libros que te complementan los manuales, que tienen que tener un manual de estilo determinado, tienes que hablar de todos, todas y todes, y os lo digo porque lo comentaba antes, justamente empezar con Javier, que hace unos años me dijeron, pues podrías hacer unos materiales, y cuando me llegó el manual de estilo, que me digo, mira, pues no me apetece nada, o sea, porque si lo que tengo que es cumplir sobre todo con los estándares políticamente correctos, pues francamente no me apetece. Me apetecería mucho más coger a mis alumnos y decir, bueno, tenemos el libro de la editorial X, que es el que trabajamos en el cole, y os vais a comprar que lo vamos a ir trabajando durante, además, varios años.
Porque, por ejemplo, me funcionaría muy bien desde lo que hoy en día es segundo de la ESO, un segundo de la ESO que comencéis vosotros con unas navas de Tolosa. Entonces me serviría perfectamente hasta un cuarto de ESO. Lo podría utilizar durante 3 años. Alumnos que empiezan con 12, 13 años y los terminan con 15, 16. Entonces creo que tienen un recorrido además bastante bueno. Como libro complementario y como libro para trabajar estaría muy bien. Y probablemente, a lo mejor la solución iría un poquito también por ahí. Las leyes educativas no creo en ninguna de ellas. Llevamos ya 8. No. Porque lo primero es que los políticos piensan que hacen política y nunca se han parado. Bueno, sí se han parado, pero hacen política. En educación deberías plantearte a un chaval para qué le estás educando, cuál es el fin verdadero. Entonces, pues bueno, ya que hay un plan de estudios, hay que cumplirlo, luego hay que examinarles, pues a lo mejor es mejor esa parte dejarla ahí e introducir esta, y esta sería, y ahora con esto vamos a disfrutar todos un poco. Entonces vamos a pasárnoslo bien, vamos a leerlo, vamos a hacer que eso que antes eran puestas en común, trabajo en grupo, que ahora ya no sé ni qué nombre reciben con la nueva psicopedagogía, pero sigue siendo lo mismo, lo de la puesta en común, ahora son trabajos por competencias en grupos, en no sé cuántos, en tal monseras, y yo creo que esa salida por ahí tendría muy bien, porque sí es cierto que hay determinadas historias que se salen de eso, de los manuales, una LIBEI no lo ve nadie. O sea, no lo ve nadie, sí. Yo lo pongo en mi pizarra de alumnos de segundo de bachillerato que se examinan y además les pongo un símbolo de admiración. Y si pones esto en el examen, lo más probable es que puedas mejorar tu nota y por eso se lo aprenden. Pero no saben muy bien ni de qué va, aprenden un nombre y fuera. Es que esos personajes han salido tanto que a mí me sorprendió, porque yo creo que fue a raíz de una cosa que con lo del almirante Barreto, y me sorprendió cómo una persona que también está haciendo doctorado en historia, lo acabo de tener, lo acaba de terminar el doctorado en historia, que está en redes y tal, y dice, anda, pues yo nunca había sabido nada de ella. Entonces, que un doctor en historia no sepa, no haya oído hablar del almirante Barreto, pues indica, el doctor joven, estas cosas, pero que es eso, que también se pueden pasar todos los años de historia, y todo ese tipo de historias, ya digo que no, se ve como positivismo, se ve que es una cosa que son historietas de batallitas y tal, ¿no? Aunque no haya ninguna sola, bueno, aquí con el almirante Barreto hay alguna que otra batallita, pero no es. Entonces, se está dejando de lado, al final, esa visión del héroe, que creo que también es necesaria para la creación del mito, y yo creo que por eso también el problema que tenemos en España, porque al final, claro, ya consideramos que cualquier héroe y tal está además con la vitola, y hablando en broma en serio, pero verdad, de franquista, parece que el Cid es franquista, y llega un momento diciendo, oiga, no, pues mira, que es que la Segunda República ya al Cid, al propio Cid lo tenía ya como referente, y está además en una de las estrofas del himno de Riego, y además, para colmo, hasta Aguinaldo, el presidente filipinos, o sea, se refiere a él en el tema. O sea, no es así, o sea, es que también hemos querido dejarlo todo, parece ser que a partir de que ya hablar de cualquier héroe de la historia de España es franquismo, y es que también es una de las cosas que hace 45 años ya que el tío Paco está en colgado, ya no está en colgado, está ahí en el palo, pues hombre, y avancemos también, pero que es fundamental ese tipo de historias, porque la curiosidad es lo que te mueve a quererlo, aprender la historia, a leer todo lo que hablábamos todo el siglo XIX de Raymond Carr, o que quieras leerte un Jaime Camel, o lo que uno quiera, o sea, o un Geoffrey Parker, o yo qué sé, y saber también que cuando vas a leerte Reverte, pues te vas a leer una magnífica novela donde vas a disfrutar, pero que es una novela y que no es historia. Que también la gente es que ya también hemos perdido esa diferenciación. Me vais a preguntar una cosa, es que me estaba escuchando a Javier y me acuerdo de la época del año pasado, recuerdo los Bermud que estábamos haciendo, que tú, de hecho, inauguraste esa, ¿no? El Bermud de los sábados. Que con un Bermud el sábado no voy a inaugurar yo, el primero. Sí, el primero. Estuvimos haciendo durante la cuarentena y tuvimos un invitado que es amigo nuestro, que nos apoya siempre, Guillermo Díaz Gómez, ¿no? Sí. Diputado de Ciudadanos, un gran divulgador histórico, y decía una cosa muy importante, y yo creo que también a colación de esto, ¿no? Y sobre lo que decía Javier, ¿no? Al final, el problema es que, claro, como está todo politizado en un sentido u otro, y todo se basa en ideologías, entonces al final estamos muy acomplejados. Y decía Guillermo una misiva que es muy importante, decía, hay que tratar a la historia como una materia sagrada. Dice, la historia no depende de un partido, no depende de una ideología u otra. La historia es una materia sagrada y hay que tratarla como tal. Entonces, a lo mejor el conato de resistencia tiene que ser ese, cuando intentan politizar la historia. Ahí es cuando hay que saltar y decir, no. Nosotros tenemos amigos de un partido o de otro que de hecho intentan no significarse en ciertos aspectos para ellos mismos no
oscurecer o no hacer palidecer la historia de España, ¿no? Esa es la responsabilidad que tenemos que tener, ¿no? Esa es la responsabilidad que buscamos. Tratar a la historia como una materia sagrada. Y si fuese así, pues la gente no estaría tan acomplejada y no tendríamos miedo de decir lo que tuviésemos que decir del Cid o de cualquier otro héroe de la historia, ¿no? O del aspa de la aviación española. O del aspa, bueno, eso ya... Que, no, es que Guillermo además tuvo una muy buena sí, al respecto. Sí, señor. ¿Alguna pregunta más, chicos? Antes de que empiecen a venir aquí para hacer las firmas. ¿Estáis seguros? Ya lo voy si alguien se acerca y pregunta, no pienso decir, no, ya tuviste tu oportunidad. Tutoría, horario de tutoría, los martes. Se siente mucho. Entonces, terminaremos, como siempre, dándoos las gracias, diciendo que, por supuesto, yo me pienso llevar un ejemplar dedicado para mi hijo. No, es que si no, luego no me dejan salir a mí tampoco, de aquí. Vosotros os lo tomáis a broma, pero cada uno sale con su ejemplar o no se abre la puerta. Y no os escaparéis sin los avisos parroquiales. Y los avisos parroquiales en esta ocasión son muy sencillos, porque además vamos desgraciadamente un poco sobre la marcha. Entonces, lo que sí os puedo asegurar al menos son dos. Mañana por la mañana vendrá Augusto. Por la mañana es. Por la mañana, a las 11:30. Viene por la mañana porque viene con Zenda, le van a hacer una entrevista. Y lo que sí va a hacer es, ya que viene, porque el último proyecto que tiene le trae de cabeza, lo lleva, por supuesto, atrasadísimo. Javier sabe de qué estoy hablando. Eso de proyectos atrasados, no me da tiempo, no consigo sacar. Y entonces viene el pobre hombre un momento y dice, bueno, hago la entrevista y si alguien quiere hacer, tiene su último libro, que es El hierro y la pólvora, sobre armamento español, adornado con sus maravillosos cuadros. El texto es de Lucas Molina. Pues entonces viene y dice, pues bueno, mira, ya que estoy, si alguien quiere hacer el pedido del libro online, ya que estoy aquí, cojo, se lo dedico, ya tenemos unos cuantos. Y lo que sí tenemos la semana próxima es el jueves. El resto todavía lo tenemos cogido con alfileres, entonces os digo lo de siempre. Página web, redes sociales, y ya os iremos confirmando si hay más actividades la semana próxima. Y es un España miniatura, tercios españoles, editorial EDAF. Yo francamente os lo recomiendo. Ese sí lo estamos vendiendo literalmente, ya lo hemos repuesto 2 veces y acaba de salir hace 2 semanas, una semana, 2 semanas. En serio, lo hemos tenido que pedir ya 2 veces a la editorial para que lo repongan. Y además de cara a que habíamos pedido bastantes de vista a la presentación. Y si este fin de semana no estáis confinados, no vais estáis confinados, no podéis ir a ningún sitio de estos de que, yo qué sé, os vais a la casita que tenéis en Bali o algo por el estilo, y preferís venir aquí a disfrutar de unos cuantos romanos. Tendremos un grupo de recreación histórica de romanos y de legiones romanas este sábado a las 7 de la tarde. Entonces, acordaros, si queréis el último libro de Augusto dedicado, lo podéis pedir a través de